vamos a estudiar solamente 4 versículos, porque en estos 4 versículos hay demasiado para estudiar. Vamos a ver lo que es la preeminencia de Cristo, y ayer hablaba con algunos diciéndole de que un día tocaremos el tema de lo que es la deidad de Cristo, basado en lo que es la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que son una de las doctrinas dorsales o principales de lo que es la iglesia y la iglesia pentecostal. Entonces, solamente nos vamos a enfocar en la deidad de Cristo, pero vamos a ver también en algún momento pues este tema que es muy importante y que tenemos que conocerlo. Mentalmente, usted, ¿cómo es que 3 son 1? Pero ese es el asunto de que nuestra mente humana no llega a entenderlo. Es como que yo siempre a veces pongo ese ejemplo de que a un niño, guardando incluso la distancia, de 2 años, tú quieres explicarle cómo funciona un avión. Sería lo mismo que el Señor tratara de explicarnos a nosotros cómo es eso de que 3 son 1. Pero a través de la luz de la palabra, el Señor, nos lo deja ver, entenderlo, lo entendemos por fe. Pero hoy vamos a ver lo que es la deidad de Cristo. ¿Alguien quisiera orar? Vamos a orar, ¿sí? Para que comencemos. Si alguien quiere, si no, comienzo yo también. Señor, te damos gracias por esta tarde, esta noche ya, Espíritu Santo. Te pedimos de que tú nos dirijas, Señor, y que podamos aprender, que podamos conocerte más, Señor, y que podamos verte tal cual eres, Señor, y entender todo lo que envuelve, Señor, tu deidad, tu poder, tu señorío, tu majestad, Señor, y lo que es el gran poder, Señor, de esa plenitud que el Padre ha vaciado en ti, Señor, para que puedan ser uno, Señor, en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, Hijo de Dios, porque tú también te la mereces, Señor, como el Padre. Toda la gloria, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer Colosenses desde el 15 al 20. Lo vamos a leer primero, Colosenses 1, del 15 al 20. Vamos a estudiar esos 5 versículos, porque desde el 21 en adelante hay un pequeño cambio. Entonces tendría que parar, y no parar, sino como entrar en otro tema. Si leemos ahora nos vamos a dar cuenta que es como un bosquejo desde el 15 al 20, y luego desde el 21 hasta el 23, pues entonces comienza enfocándolo en otra parte que tiene que ver ya con la reconciliación y la redención. Pero los versículos desde el 15 al 20 hablan exactamente y solo se enfocan en la deidad de Cristo y en lo que ha hecho por nosotros. Lo leo. Entonces dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí sería terminar ese bosquejo de lo que Él es y de lo que ha hecho. Luego entonces estudiaremos los siguientes versículos en la próxima clase. No nos vamos a apurar, no hay prisa, nadie nos está esperando, ¿verdad? Mejor podemos estudiarlo. Nos hubiéramos cargado el capítulo 1 en una clase, pero vamos a ir de a poco. Lo primero que podemos ver en el versículo, vamos a dividir estas 2 partes en 2 partes, vamos a dividirla, aunque no puedan verla, pero hay 2 partes. Una es, los versículos 15, 16 y 17 se basan en la creación, y los versículos 18, 19 y 20 se basan en la redención, pero siempre enfocado en Él. Él en la creación y Él en la redención. Aquí el enfoque es Cristo.
Aquí el enfoque es Él, es su deidad, su plenitud y lo que Él es. Y Pablo está aprovechando estos 5 versículos para resumir una doctrina totalmente poderosa, que es el eje central de la iglesia, que es la deidad de Cristo. Nosotros, por eso el tema es enfocándolo a lo que es el ecumenismo. Y si comenzamos ya partiendo desde estos versículos, ya tendríamos problemas con muchísimas religiones. Religiones que dicen que Jesucristo no es Dios, religiones que dicen que es un profeta, religiones que dicen que Él es un Dios y que no, la plenitud del Padre no está en Él, religiones que dicen que agregan algo más, Jesucristo, y algo más para tú ser salvo, o sea, Jesucristo, por ejemplo, y la religión tradicional, la Virgen María, tiene que entrar, donde aquí la Biblia está hablando de que en Él existe todo y está toda la plenitud y no se necesita más nada. Amén. Y Él mismo opera de una forma poderosa en la creación y opera de una forma poderosa en la redención. No se menciona más nadie porque no hace falta más nada. Como dice Pablo, en Cristo estamos completos. Entonces, si no se han dado cuenta, hay 4 palabras que se mencionan en esas dos divisiones que he hecho y que se enfocan en Él. La primera está en el lado de la creación, acuérdense, la creación y la redención. Y en el lado de la creación está el cual, refiriéndose a Él en el versículo 15. Lo pueden buscar. El versículo dice, Él es la imagen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios. Y aquí, el cual, es la primera parte donde dice Él es. Lo que pasa es que hay otra traducción que traduce Él es y el cual, refiriéndose a Jesucristo. O sea, esa es la parte que... Si vamos, por ejemplo, al versículo 18, también dice lo mismo. ¿Y Él qué? Y Él es. O sea, el cual y Él es, o sea, refiriéndose a Cristo. Lo pone en la creación y lo pone en la redención. Que no se lo digo porque vamos a estar hablando y vamos a estar así mencionándolo, topando estas dos cosas. La creación y la redención. La segunda cosa, el primogénito en la creación y el primogénito en la redención. Verso también 15 y 18. Él es la imagen del Dios invisible, dice el primogénito, el verso 15. Y luego en el verso 18 hace lo mismo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, o sea, el primero, el primogénito de entre los muertos. O sea, Cristo va primero que Él es todo en la creación. Entonces, Él es en la creación y la redención. Y es el primogénito en la creación y el primogénito también en la redención. La otra palabra que podemos ver que está en el versículo 16 y en el versículo 19 es porque en Él. Y se está refiriendo a que todo habita en Él. Ahorita era el cual, o sea, refiriéndose a Jesús, lo señala el Padre, lo señala Pablo, tú, pone el enfoque en Jesucristo, tú en la creación, tú en la redención, eres el primogénito, y ahora dice porque en Él. Y ahora se está refiriendo a lo que Dios ha depositado en Él, para la creación y para la redención. Y eso lo vemos en el versículo 16. Dice, porque en Él, en Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y el verso 19, que ya lo leímos, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, otra vez lo dice. Entonces, volvemos. Sí. El cual, Él es el primogénito, lo que Dios ha puesto en Él, y en que sería la última parte, ¿dónde se ha manifestado esto? La creación se ha manifestado, valga la redundancia, en la creación, y la obra redentora se ha manifestado también en lo que el Señor ha hecho. Y podemos ver en los cielos y en la tierra, lo podemos ver también en los versículos 16 y podemos verlo en el versículo 20, que es hasta donde vamos a llegar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Y el verso 20 dice lo mismo también, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están ¿dónde? En la tierra. En la tierra como las que están en el cielo. Entonces, ¿qué está abarcando aquí? Está abarcando toda la plenitud, no queda nada fuera del Señor.
no hay nada fuera de Él. Y ahora vamos a verlo en estos 4 versículos, entonces como la palabra de Dios lo explica, de que no queda nada fuera de Jesucristo. Y todo subsiste, como dice aquí, por medio de Él y para Él. Entonces es lo primero de cómo lo enfoca la palabra de Dios. Y es lo que Pablo está tratando de abarcarlo todo, que no quede nada fuera, por lo que se estaba levantando en aquel entonces, como hemos hablado, el movimiento gnóstico, donde está tratando de dividir y sacar y decir que la materia es mala, que cómo Dios pudo haber hecho los cielos y la tierra, que había maldad si Dios es bueno. Entonces aquí comienza el problema de la iglesia de los Colosenses, trata con confusión de que si Jesucristo vino a la tierra y es Dios, ¿cómo puede estar en un mundo pecaminoso? Y lo que Pablo está diciendo, no, las cosas fueron creadas por Él y para Él y subsisten por Él. Y están establecidas por Él para su plan y su propósito. Y Él las ha reconciliado, como vemos en el versículo 20, a través de la sangre de Cristo. Ha reconciliado aquello. Pero no está diciendo de que por esta razón, o sea, lo que existe, o sea, la materia, lo que se veía era malo. Sino de que subsiste para Él y Él lo ha traído a sí mismo para reconciliarlo, para darle vida. Que es lo que termina el versículo 20. Amén. Bueno, vamos a ir entonces viendo nuestros versículos, los versículos desde el 15 al 20. La primera parte que nosotros vemos aquí, que es bastante poderosa, y es en el verso 15 donde dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la representación de Dios donde se da a conocer, y por eso vemos aquella cita donde le dice a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque yo soy la representación de aquel invisible que no puedes ver. Yo he venido para que le puedan conocer a Él. Vamos a ir a Hebreos 2 del 5, Hebreos 2, y este texto es muy interesante y se aplica mucho a lo que estamos estudiando hoy. Hebreos 2, desde el 5 al 9. Alguien que quiera leerlo. ¿El 2? 2 del 5 al 9. Del 5 al 9. ¿La leo? Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la sobra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿De ahí? Amén. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 5, que entraría rápidamente en contradicción, y por decirlo así, con las enseñanzas de las iglesias tradicionales o de las iglesias ecuménicas, es que está diciendo, dice el verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Entonces aquí lo primero que podemos entender es el orden que tienen los ángeles, o lo que se le llaman los santos, que somos nosotros mismos en el cielo, que es lo que se utilizan para venerar. O sea, lo que aquí está diciendo la Biblia es que el mundo venidero solamente se le sujetó a Jesucristo.
O sea, Dios mismo teniendo la potestad, si hubiese querido darle incluso luego por eso se lee el Salmo 8, donde dice que quién es el hombre, hablando de Jesucristo, incluso el Salmo 8 se utiliza en dos vertientes, se refiere también muchas veces al humano, en su naturaleza, de que Dios se ha acordado de él, pero también aquí Pablo, la palabra de Dios lo está utilizando para representar a Jesucristo. Y lo está utilizando para representarlo en su humanidad. Porque este contexto es basándose en la humanidad de Cristo. Por eso cuando dicen que, para no traer confusión, donde dice debajo en el verso 8, la parte de porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y usted dirá, ¿está todo sujeto? No, porque aquí se está refiriendo a la humanidad de Cristo. Entonces aquí es donde entra la parte donde Jesús manda a los discípulos y le dicen que prediquen todo el evangelio, que prediquen el evangelio, para que haya perdón de pecado, y es la parte que falta por sujetarse. O sea, a lo que me refiero no es que la tierra o que el mundo no esté ni exista para él, no, sino que está la comisión, y es lo que aquí se refiere de enviar, es la parte que falta por sujetarse. No sé si me puedo dar a entender. O sea, todo ha sido sometido, pero hay una parte que tiene que ser, ¿cuál es? La predicación del evangelio, que el hombre mismo se someta a él, porque toda la creación está sometida. ¿Quién sigue en rebeldía con el hombre, contra Jesucristo? El hombre. Entonces lo único que falta, pero dice que Dios mismo lo ha puesto todo debajo de sus pies, para que Él sea el primero y sea el primogénito en todo. Entonces no hay, pues lo leía, quería eso mismo, porque quizás se topa, pero aquí dice que no lo ha sujetado todo, no, aquí se está refiriendo a la predicación, al ser humano que todavía falta por estar sometido bajo los pies del señorío de Cristo, porque es su decisión y es la libertad que tiene, que si quiere hacerlo o no. Pero la Biblia dice en Corintios capítulo 5 que ese día cuando el Señor venga, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces ahí sí se completará ya de que todo estará sujeto bajo sus pies. Su segunda venida, todo estará sujeto bajo sus pies, no quedará nada, porque ahí sí tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. No habrá de otra. Entonces, me traje aquí rápidamente esa parte pensando en lo que es el nivel que tiene cada cosa. Y cuando hablo de nivel me refiero que está Jesucristo, solamente hay pero estudiando todo esto me topé que faltaba solamente el que lo puso todo debajo de sus pies, no está, refiriéndose al Padre. Lo estoy parafraseando, es lo único que no está debajo de Jesucristo, que es el Padre. Por eso incluso hay un salmo que dice, le dijo el Señor a mi Señor, deja que ponga todo debajo de mis pies, diciendo el salmista David, porque se refería al Padre, poniéndolo todo debajo de Jesucristo, y solo quedaba el Padre por encima de él. Entonces hay un orden, el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego estamos nosotros, que la Biblia no enseña, porque si los ángeles hubieran tenido alguna preeminencia o alguna jerarquía mayor que nosotros, pues aquí la Biblia lo hubiera especificado, de que incluso la creación hubiera estado debajo de los ángeles. Y Dios incluso la puso debajo de nosotros. En el Edén, el hombre estaba para enseñorearse de lo que era la creación. Y busqué en Apocalipsis 19:10, no tienen que buscarlo, pero es un texto que habla sobre, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, de aquel ángel que se le apareció a Juan en la isla de Patmos, cuando recibió la revelación. ¿Y qué le dijo el ángel? Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea, yo soy tu ayudante. Estoy aquí para hacerlo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Volvemos otra vez a Colosenses. Entonces, podemos ver de que todo está sujeto salvo una sola cosa, que se va a someter en su momento, también será sometido. Algo que menciona aquí es que Él es la imagen. Bueno, es lo mismo que hemos mencionado. Y la imagen significa eikon en griego, esta palabra que está aquí. Y dice, lo que significa es la semejanza. Dice, es la perfección expresada. O sea, esta palabra que se está colocando aquí, para buscarla en el diccionario y que la podamos entender, es la perfección expresada en esta manifestación que está involucrada en las relaciones esenciales de la deidad. O sea, Él es la perfección de Dios, Jesucristo mismo.
No debe de haber ninguna duda con eso. Él es la perfección de Dios. Es una relación esencial, dice, y es por ello perfecta, la perfección de Dios. Por eso está el versículo donde Jesús, con toda contundencia que mencionamos ahorita, le dice a Felipe que ya había visto al Padre. Hebreos 1 del 3 al 4. Bueno, habíamos vuelto, pero volvamos a Hebreos. Hebreos 1 del 3 al 4. ¿Alguien puede buscar 1 de Corintios 15, 49? Y así vamos leyendo y vamos avanzando, porque cuando nos damos cuenta pasa el tiempo y ya. 1 de Corintios 15, 49. Y 1 Hebreo 3, 4. ¿Sí? Vale. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Y aquí nuevamente lo vemos, donde se encuentra el Señor. Entonces la parte que va a leer ahora Dari, que es 1 de Corintios, es la parte que nos compete a nosotros, porque me gusta del Señor y nosotros, o sea, ¿qué conlleva a nosotros de esa plenitud, de esa imagen de Jesucristo que nosotros debemos de hacer? Léelo, Dari, por favor. 49, ¿verdad? Sí, 49, 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. O sea, no somos igual a Jesucristo, pero lo que la Biblia enseña es que nosotros debemos de tener la imagen de Él. O sea, tratar de parecerlo. Entonces, en lo que conlleva a Jesucristo, Él es igual a Dios. Y en cuanto a lo que conlleva a nosotros, tenemos que tratar de tener la imagen. O sea, lo que está diciendo ahí en Corintios, que nosotros teníamos la imagen del terrenal. ¿Cuál era la imagen del terrenal? Del pecado, el de Adán. Adán es el terrenal y Jesucristo es el espiritual. Y ahora está diciendo que tenemos que buscar esa imagen también de Jesucristo. No seremos hasta que no seamos glorificados, como dice Pablo, pero mientras estemos tenemos que procurar la imagen de Jesucristo. Lo que Él es en el Padre, nosotros tratar de serlo en Él. Vamos al versículo 16 de Colosenses. Alguien, Dari, tú que estabas ahí en 1 de Corintios 10:31, y otro que busque Efesios 4:6. 10:31, ¿lo leo? Vamos a leer el 16 primero a Colosenses y luego entonces lo leo. ¿Efesios cuánto? Y Efesios 4:6. Colosenses 1. Va Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces lee Dari 1 de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él, lo que conlleva a nosotros también todo lo hacemos ¿para quién? Para Él. Todo lo que hacemos para Él. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, para Él morimos. O sea, todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor. Efesios 4:6. Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Amén. No hay nada fuera de Él. Amén. Aquí tengo una nota, dice, en Él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, es totalmente razonable que afirme que el Hijo no solo es aquel a quien todas las cosas se deben el origen de lo que Él es, sino que Él es el agente divino de la creación, sino también es el fin de la existencia del Señor. Y no me quiero adelantar, lo voy a dejar hasta aquí. Pero si se dan cuenta, hay dos cosas que se mencionan aquí en la palabra de Dios. Ahorita veíamos que Él se movía, ¿en qué? A ver si se acuerdan. En la creación y en la redención. Vale, para que se lo quede. Ahora el Señor está hablando de que Él existe en lo visible y en lo invisible, en ese versículo, y lo abarca todo. Y sigue poniendo la palabra de Dios a Jesús en todo y en toda plenitud. O sea, en los cielos
que es lo visible, y en la tierra, perdón, en los cielos, que es lo invisible. A ver si están despiertos, ¿eh? En los cielos, que es lo invisible, y en la tierra, que es lo visible. Los dominios, las potestades, sea todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra que se utiliza aquí en el verso 16 significa una acción realizada, pero que continúa hasta el presente. La creación, y esa palabra que dice ahí, por medio de Él y para Él, es presente. No fue que se hizo por Él y para Él. O sea, me explico. Lo que ahora mismo está aconteciendo, como me tocó a mí, me recuerdo, orando por los presidentes, todavía se está haciendo por medio de Él y para Él. O sea, tanto lo que ha pasado como lo que va a existir, lo que existe. No se termina. Y Él está involucrado y todo sigue sucediendo para Él, para que Él cumpla su propósito, para su venida, para que Él establezca su reino. Y esto va esta palabra está en un término de siempre, no que ha pasado. La creación en el momento se creó, ya se creó. Pero ahora lo que subsiste y lo que va sucediendo es para Él. Nuestras vidas hoy estamos aquí porque somos para Él. Y todo el ajedrez que se va moviendo en la tierra subsiste y se mueve para Él. Eso era lo que no quería adelantarme, que le dije ahorita. Que cuando se refiere, sino que también es el fin de su existencia. No estoy diciendo que su existencia termina, sino la razón de su existencia. O sea, todo lo que hay es su existencia, de lo que Él es. No sé si en el momento cuando lo leí se entendió o trajo confusión. No sé, ¿estuvo bien? Vale, ¿se entendió? Porque ahorita lo leí, sino que también es el fin de su existencia. O sea, de que todo lo que es para Él, para su existencia, para lo que Él está haciendo. ¿Sí? Entonces, así continúa y no se detiene, no para. Amén. Vamos al verso 17. ¿Alguien que quiera leerlo? De Colosenses, sí. Cuando no le diga, es de Colosenses. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Subsisten. Subsisten que... Ahora lo voy a decir. Valen las preguntas, pero lo tengo aquí así. Subsistir no es existir. Todas las cosas existen y eso también está bien por el Señor. Pero esta palabra de subsistir es lo mismo que con lo que ya hemos venido amarrando, de que cada cosa que va pasando en el tiempo es para Él. Entonces el subsistir viene del griego sunistemi y esto significa estar en pie. O sea, algo que se está moviendo y que tiene vida. Todo lo que está sucediendo subsiste o vive para Él, está parado y se refiere a lo que sucede. Denota en un sentido intransitivo, o sea que no termina. Y que es Jesucristo mismo quien mueve lo que está sucediendo. Esto es de mantenerse con o también caer juntamente con alguien. O sea, este subsistir te lleva, te arrastra a quien lo sostiene. No sé si me doy a entender. Como Jesús es que sostiene lo que sucede, lo que hay, si Él se cae, no se caería todo con Él. Y si está en pie, es porque Él lo sostiene en pie. Entonces Él es que sostiene y subsiste lo que hay. El mundo hoy está porque el Señor lo mantiene, subsiste en Él y por eso vive en Él. Se dice del universo como el Señor, como su sustentador, que es lo que hemos visto. También dice que es algo que tiene consistencia. El término latino dice que es estar en pie conjuntamente con alguien. Estar parado, es lo mismo que le había dicho. Vale, verso 18, para que vayamos tirando. Y en Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra también se puede poner. La preeminencia. La palabra preeminencia tiene que ver con lo que es la palabra principio, que es lo que tenemos aquí. Acuérdense que ahora hemos caído ¿dónde? Estábamos ahorita en la creación y ahora estamos
la redención, exacto, muy bien. Entonces, esta palabra principio, que es arce en el griego, es la de que no existe y ni ha existido nada antes que Él. Por eso Él es lo último que usted leía, hermana, entre los muertos, para que en Él tenga toda preeminencia. O sea, Él es el primero en todo. El primero en la resurrección, nadie ha resucitado antes que Jesucristo, y Él será el primero en todo, el primero en volver, el primero en venir a rescatar a su iglesia, y Él es el primero en todo. Él es la cabeza, por eso Él es la cabeza de la iglesia, porque no ha habido nada antes que Él. Por eso le digo a los fariseos, ¿quién antes que Abraham, quién era? Yo, dijo Jesucristo. Él era antes que Abraham. Estuvo desde el principio de la creación y para traer orden en aquel entonces. Dice, nuevamente se usa el término primogénito para dar a entender que Él es el primero. Apocalipsis 1.5, alguien que lo busque, y Efesios 1.19 al 21. Apocalipsis 1.5 y Efesios 1 del 19 al 21. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él es el primero y nos ha hecho reyes y sacerdotes, perdón. ¿Hasta qué versículo has dicho? Era el 5. Vale. Efesios 1, 19, 21. Y otra persona busca 1 Corintios 15, 20 y 23. Efesios. 1, 19 al 21, sí. Dale, Por dale. la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Efesios 1 del 19 al 21, ¿sí? Bien. Y alguien tiene 1 Corintios 15, 20 y luego el 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. ¿Y el 23? Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. ¿Quiénes son las primicias? De Cristo y luego nosotros. Amén. Él es el primero y es el primogénito en todo, en la creación y para todos y por todos. Aquí tengo, el Señor Jesús es el primero de todo, Señor del universo, Señor de la iglesia, Señor de todo. Cristo está en todo, el creyente que lo necesita. No hace falta nada más. Es el primero, no puede compartir su supremacía con nadie y lo que Él es. Y esa, bueno, que no me quiero adelantar. Si me vienen cosas, digo, espérate, sí, porque que si no me adelanto y se va el Que asunto. fluya. Que fluya, dice la hermana. Amén. Volvemos a Colosenses 1. Bueno, me iba a adelantar, pero realmente es lo que toca, es lo que sigue. Entonces estaba bien. Una pregunta tinha. Sí. Não vai parar. Aqui, o que mais me chama a atenção é dizer primogênito entre os muertos. Ujú. Quer dizer que antes de todos os no peso de la criação, ele já sabia que ele ia ser primeiro em morrer por dar vida por nós. Então, por isso que há aqui de primogênito Sí. entre os muertos. Así es. Amén. Vale. Muy bien, sí. Entonces, la parte por qué tengo aquí, siempre me gusta hacer preguntas, ¿por qué tenía que ser el primero? ¿Y por qué todo habita en él? Y esto lo vamos a contestar con el mismo Colosense en el verso 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda esta plenitud. No, o sea, es un deseo de Dios. Y esto solamente lo iba a tener Jesucristo. Le agradó al Padre. Es la soberanía de Dios, de cómo Él es,
y agradó que estuviera en Jesucristo. Y esta plenitud no se compartió con más nadie, solamente con... O sea, Dios mismo se vació en Jesucristo. O sea, lo que Él es, su esencia, la misma esencia de Dios, su plenitud estuvo también en Jesucristo. Simplemente porque a Él le agradó. Aquí hay una palabra que hoy he buscado palabras en griego, pero es que era necesario porque todas estas palabras había que tratar de llevarlas a lo que realmente el griego, cuando el Espíritu Santo lo inspiró para escribirla, tomar toda la enseñanza y toda la riqueza. Nos quedamos cortos en castellano con algunas palabras. Esa palabra plenitud significa pleroma en griego y significa algo que está lleno. O sea, si nosotros lo cambiamos, estamos diciendo de que Jesucristo está lleno de Dios. Y cuando algo está lleno, no queda espacio o queda lleno. Es como todo es todo y lleno es lleno. Entonces, al decir que la plenitud de Dios está sobre Él, le agradó al Padre, estamos diciendo de que el Padre se vació, de que se volcó y lo llenó a tope, como dicen aquí en España, ¿sí? Jesucristo está a tope de Dios, para traducirlo. Claro, sería la traducción Jimmy Valera. Cortito. Y así como Él dio esa plenitud a Jesús, Jesús quiere que nosotros alcancemos esa plenitud, amén, la plenitud que hay en Él. Así. Es una cadena. El Padre al Hijo, el Hijo a nosotros. Así. Amén. Amén. Muy bien. Dios en toda su integridad se basea sobre Jesucristo, íntegro. Y eso es algo muy importante, porque la integridad es cuando tú tienes algo que no ha sido alterado por nada. Y esta palabra plenitud, estamos hablando de que Dios con toda su integridad se vació sobre Jesucristo. Tú tienes un vaso de leche que lo sacas de la vaca y le echas una gota de agua y ya no es íntegro. Ya perdió su integridad. Tiene algo extra que no es de su existencia ni su consistencia natural. Entonces, así hizo Dios. Dios se vació en Jesucristo de una manera íntegra y lo llenó. Por eso toda la plenitud de Dios está sobre Él. Y lo ha llenado en Él. ¿Por qué Dios tenía que... Vamos primero a ver Efesios 1, 22 al 23. Alguien que lo busque. Alguien estaba en Efesios ahorita. Efesios 23, 1, 23. 1 del 22 y 23. Está ahí cerquitita. Y se metió todas las cosas bajo sus pies. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, estamos hablando de que si Dios se vació en Jesucristo, de que si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, ¿cómo está la iglesia entonces? ¿Llena de quién? De la plenitud de Dios. De la plenitud de Dios. Miren, esto tiene una trascendencia mucho mayor, porque estamos hablando de que si el Padre se basea en Jesucristo y nosotros somos el cuerpo de Él y nosotros tratamos de alcanzar esa plenitud, la iglesia debe de vivir una vida santa. Y por eso le dije, hemos comenzado por Colosenses, por toda la doctrina que hay. Usted toma esta carta y le puede servir para desmontar muchas ahora mismo movimientos, herejías, incluso dentro de la iglesia misma cristiana que hay. Por ejemplo, mencionar las famosas maldiciones generacionales. O sea, tú me estás diciendo a mí de que yo soy hijo de Dios, de que Jesucristo tiene la plenitud y yo soy el cuerpo y tengo la plenitud, y de que yo tengo todavía una maldición generacional. Entonces tú me estás diciendo a mí de que esa plenitud de Dios yo no la tengo, o estoy a medias. Y aquí lo que la Biblia está diciendo de que lo llena todo. Entonces yo tengo que buscar esa llenura y esa plenitud de Dios. Entonces, dos cosas no pueden estar a la vez. O está lleno de la plenitud del diablo, o está lleno de la plenitud de Dios. Pero no puede tener las dos cosas. Lo que la Biblia enseña es que tú como cristiano le abres puertas al enemigo.
Entonces ahí comienza el problema de lo que es la tendencia al pecado, tu concupiscencia, y tenemos entonces un cristiano que está pecando fruto de que le ha abierto puertas al enemigo. Pero tienes la capacidad, como dice Juan 1, de que si te arrepientes y te pones nuevamente a cuentas con Dios, esa plenitud volverá con la ayuda de su palabra y de su Espíritu y del Espíritu Santo. Eso es lo que entendemos. Pero no que tú puedes estar en dos cosas. O Jesús dijo, de una misma fuente nos salen dos aguas. Entonces, aquí hay un choque ya con esta carta, por ejemplo, con cosas como esta. O estás lleno de Dios o de qué estás lleno. Si buscas de la plenitud de Dios, te vas a llenar de Dios y vas a vivir una vida santificada. Y no hay excusa. Siempre he dicho que esta es la mejor excusa para pecar. Es como una licencia que te pone y te para el diablo y tú le sacas el carnet. Mira, es que tengo una maldición adicional. Pues sigue, pasa. O sea, es la mejor excusa. No, es que no soy yo, es que mi padre era borracho y tengo que verme hoy 2 botellones. No puedo con el pecado, hermana, no puedo soportarlo. ¿Y por qué? No, es que mi papá era borrachón. Es la mejor excusa para pecar y para entrar en tus debilidades. Métete con Dios y ya verás qué va a pasar con tu vida. Si no va a cambiar y va a ser transformada. Pero es la vida cristiana más cómoda que hoy en día se nos ha brindado y nos estamos yendo al infierno. O sea, la iglesia está yendo al infierno con todas estas cosas. Es la justificación que tenemos para vivir en pecado. Entonces, ¿por qué Dios deposita todo en Jesucristo? Y ahí comienza la segunda parte, que está en el verso 20. Pero antes que esto, que era lo que hablamos ahora, vamos a leer Efesios 3:19, que era lo que decía mi hermana Judy. Mi hermana Judy. Estábamos en Efesios 3:19, donde decía ella de que la iglesia tiene que llenarse también de la plenitud. ¿Alguien quiere leerlo? Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Ser lleno de la plenitud de Dios, de su esencia, de su poder, de lo que Él nos da, de lo que Él tiene. Buscamos a Dios y Dios se va a mover y nos va a restaurar. Se necesitaba de que aquel que moriría tenía que estar lleno de Dios para que pudiera satisfacer las necesidades de Dios. ¿Eso se entiende? Verso 20 de Colosenses. Dios mismo, a través de Jesucristo, recibiendo Jesucristo recibiendo el pecado sobre Él para reconciliarnos con el Padre, cómo ese sacrificio llegaba a su mayor nivel, que aquel que moría tenía la esencia de Dios en sí mismo, Jesucristo. Y así podía justificar las demandas de Dios, entonces estaban satisfechas. Llevando nuestros pecados y muriendo alguien que era como nosotros, pero que venía directamente del Padre, de toda su plenitud. No estoy entrando, ese sería otro tema luego que hablemos de la humanidad de Cristo y su deidad también, que componía ambas cosas como hablábamos el domingo, que eso me impactó, de que Jesús andaba buscando a aquella mujer por su humanidad, tenía que verla para poder discernir quién le había tocado, porque no era Dios, y la veía desde arriba, y ahora sí Él nos ve a todos y cuando pecamos, pero cuando Él estaba físicamente en la tierra, tenía que tratar de verla como todos para poder discernir quién le había tocado, pues no sabía. Entonces, Filipenses 2 del 6 al 9, para poder entender por qué Cristo tenía que tener toda la plenitud. Y lo conocemos todo este pedazo de texto, porque ahorita hablábamos de que se llenó, ahora venía la parte de lo que había hecho. Filipenses 2 del 6 al 9. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 10, sí, para que también en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aquel que lo era todo, tenía que tenerlo todo, despojarse y morir para cumplir con la demanda del Señor. Ya vamos terminando. Último versículo. ¿Quién tiene la capacidad de rescatar? Yo me preguntaba. Solo Jesucristo. Aquel que lo tiene todo. Por eso Él es el único que puede redimirnos. El mismo Dios encarnado. El mismo que ha tomado de Dios para venir y morir por nuestros pecados. Aquel que se vació, que lo tenía todo y se vació. Como dice ahí, que se despojó. Se vació de todo lo que Dios lo había llenado. Se vació entonces para morir. Era el único que tenía la capacidad de rescatarnos. Y terminamos con este versículo que es Efesios 1:7. Hemos combinado hoy mucho a Colosenses con Efesios. Efesios 1:7. Bueno, y luego terminaremos con nuestro verso 20 porque es la última parte ya. Efesios. Eso que te lo pone aquí, todo esto lo que estás leyendo, luego tienes que mirar esto lo que hay aquí. Ahora le explico, hermana. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Según las riquezas de su gracia. Aquí, bueno, nos hemos metido en la parte de la redención y lo tengo aquí, lo voy a terminar. Pero esta parte, porque hablaba ahorita de esto, de quién tenía esa capacidad para redimirnos, que era aquel que se había llenado y se había vaciado, significa rescatar. Y no cualquiera puede rescatar. Ahora estoy volviendo a lo que el Señor me había dado para compartirle. Porque esa palabra que habla ahí de redención significa rescate. Y en aquel entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Para tú poder rescatar, tenías que tener recursos. Era lo que el Señor tenía. Tenía los mismos recursos de Dios para poder rescatarnos a nosotros. Por eso Dios le agradó darle al Hijo los recursos, vaciarse en él, darle el poder para que pudiera rescatarnos. Acuérdense que cuando Ruth y Boaz, cuando Boaz la rescata, Boaz era una persona que tenía recursos. ¿Qué se dieron en aquel entonces? Se daban un par de prendas, se le quitaron un zapato y lo dieron como señal de que Boaz estaba rescatando a Ruth. ¿Sí? Entonces, para tú rescatar, tenías que tener recursos. No cualquiera rescataba. Y para rescatar a la humanidad, había que tener todos los recursos. Por eso le agradó al Padre vaciarse en Jesucristo, para que tuviera los recursos para poder rescatarnos. Si no, no lo podía hacer. Entonces, por eso el último versículo, bueno, y ya terminamos nuestro último versículo de hoy, que es el 20. Ahí entonces culmina. Por eso le dije, este es un bosquejo de lo que Él es. ¿En dónde? Primero, ¿en dónde? En la y luego en la redención, que es el mismo. Entonces, Colosenses 1:20, que es nuestro último versículo, dice, y por medio, porque Dios se agrada de darle todo a Él. ¿Para qué? Verso 20. Para que por medio de Él, eso lo estoy poniendo yo, para que por medio de Él reconcilie consigo todas las cosas. Y luego dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Para eso Dios se vació en Él. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, que sería una pregunta para terminar, ¿Jesucristo se ha vaciado en nosotros? ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Para qué lo ha hecho también? Dios lo hizo en Jesucristo para que reconciliara al mundo. Ahora Jesucristo se ha vaciado en nosotros, lo ha hecho para algo. Para que alcancemos, para que prediquemos y para que terminemos de completar la obra, y aquello que falta por someterlo debajo de sus pies, que es la creación, pues también suceda. Yo últimamente el Señor recuerdo que cuando comenzamos le preguntaba al Señor que por qué, pero mi oración ha cambiado un poco, porque cuando comenzamos la iglesia desde unos meses atrás, pues estábamos orando mucho para que el Señor nos visite. Yo todavía sigo orando, que venga su Espíritu, pero el Señor me está también inquietando a orar para hacer.
O sea, hay un sentir en mi corazón de hacer, como que el Señor me dice, ustedes tienen, vamos, para algo el Señor nos ha dado, para algo el Señor se ha vaciado en cada uno de nosotros, ha puesto su Espíritu Santo, que es la garantía que se larga, y es para que demos, para que salgamos, para que hagamos cosas. Así que cumplamos el mandato del Señor. Jesús lo hizo, el Padre se basa en Él muere y cumple, ahora también nos toca a nosotros. ¿Y en cuáles dos cosas se vació el Señor? En el tema del vaciado, que dice de que se vació, incluso en la muerte de la cruz, había un simbolismo que siempre se habla de la sangre, pero al final de todo en su muerte, cuando le clavan la lanza y se sale toda la sangre, es como el que acaba de vaciar un cuerpo, ¿no? O sea, que es un simbolismo, ¿no? De vaciarse sobre la iglesia o sobre la humanidad, ¿no? En este caso. Ya no le quedaba incluso nada, o sea, lo que salió fue agua porque ya le quedaba, había dado tanta caña. Es como si rompieras ya, exactamente, se vació a lo que hasta la última gota. Es un simbolismo, o sea, sí. Lo dice para que se cumpliese de que